Medicina paliativa, conceptos y generalidades. Podcast académico. Presentación de Valentina Rojas, Camille Vera, Nahuel Cobeña, Joel Rivas. Hola a todos, bienvenidos a este podcast académico PUS, representado por Joel, Camille, Noreli y quien les habla, Nahuel. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante en la práctica médica, el cual es la medicina paliativa. Muchas veces cuando escuchamos la palabra paliativo, pensamos inmediatamente en muerte o en que ya no hay nada más que hacer por este paciente. Pero en realidad, la medicina paliativa significa todo lo contrario. Significa seguir cuidando, seguir acompañando y seguir tratando el sufrimiento de nuestro paciente. Hoy vamos a hablar sobre qué son los cuidados paliativos, por qué son importantes, cómo se relacionan con la fragilidad, qué desafíos culturales existen, cómo se manejan los síntomas, qué son las voluntades anticipadas y cómo se aborda la parte emocional del paciente y su familia. Entonces, para comenzar, la medicina paliativa es un enfoque de atención integral dirigido a pacientes con enfermedades graves, avanzadas, que amenazan la vida o que tienen un muy mal pronóstico. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia. Y aquí hay algo clave: los cuidados paliativos no buscan acelerar la muerte y tampoco buscan prolongar el sufrimiento con tratamientos desproporcionados. Más que todo buscan aliviar el dolor, controlar síntomas, acompañar al paciente emocionalmente, apoyar a su familia y respetar su dignidad. Por ejemplo, un paciente el cual padece de un cáncer avanzado, una insuficiencia cardíaca terminal, una enfermedad pulmonar crónica, puede recibir cuidados paliativos, incluso mientras continúa con ciertos tratamientos. No es atención exclusiva de los últimos días de vida. Entonces, Camila, justamente aquí aparece un concepto muy importante, que es la fragilidad. ¿Cómo se entiende la fragilidad dentro del enfoque paliativo? Claro, compañero. Bueno, la fragilidad se refiere a una condición en la que el paciente tiene menos reserva física, funcional y emocional para responder ante una enfermedad o alguna hospitalización o un tratamiento agresivo. Un paciente frágil puede presentar una pérdida de peso, debilidad, cansancio, caídas frecuentes e incluso dependencia para actividades básicas o deterioro cognitivo. Esto es común en personas adultas, mayores, pero también puede presentarse en pacientes con cánceres avanzados, también enfermedades neurológicas, insuficiencias cardíacas o enfermedades renales crónicas. Entonces, desde la medicina paliativa, identificar la fragilidad ayuda a tomar mejores decisiones clínicas, ya que no todo tratamiento que existe es necesariamente beneficioso para todos los pacientes. A veces, una intervención agresiva puede llegar a prolongar la vida un día o incluso semanas, pero aumenta el dolor, la angustia e incluso la dependencia. Por eso, el enfoque paliativo se pregunta: ¿este tratamiento realmente mejora la calidad de vida del paciente, llega a respetar sus deseos, disminuye su sufrimiento o llega a prolongar un proceso doloroso? Entonces, esto también se relaciona con la cultura y la familia, porque muchas veces las decisiones no dependen solo del paciente, sino también de lo que la familia cree o teme. Compañera Norela, ¿qué desafíos culturales suelen aparecer? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Realmente este aspecto es muy importante y se puede abarcar mucho y quedarnos conversando bastante. Pero en este punto, más que nada, yo considero que es importante, ya que esta atención paliativa, no solamente por sus desafíos culturales, pueden influir bastante, sino también muchas familias, al hablar de muerte, al hablar del pronóstico o alguna enfermedad como tal que sea avanzada, eso se considera
oxígeno si realmente lo necesita y usar medicamentos cuando el caso lo amerite. También se debe prevenir por el estreñimiento, especialmente si el paciente usa opioides, tratar las náuseas, cuidar la piel, favorecer el descanso y adaptar la alimentación, que es lo más importante, según también la tolerancia del paciente y el objetivo claro de que el paciente esté lo más cómodo posible en estos cuidados. Pero para que estas decisiones realmente sean realmente respetuosas, es fundamental hablar antes sobre todo lo que el paciente desee. Nahuel, ¿cómo entra aquí la planificación anticipada de los pacientes? Bueno, sí, muchas gracias por la palabra, Joel. Entonces, la planificación anticipada de los cuidados consiste más que todo en conservar con el paciente, conversar con el paciente, disculpe, idealmente antes de una crisis, sobre sus valores, sus preferencias, sus decisiones y frente pues al avance mismo de su enfermedad. Esto incluye preguntas como qué tratamiento aceptaría, qué tratamiento rechazaría, a quién quisiera designar para tomar decisiones si ya él no puede comunicarse, preferiría estar en un hospital o en su casa, y también qué entiende él por una vida digna. Las voluntades anticipadas permiten dejar expresadas esas decisiones. No se trata de abandonar al paciente ni de quitar su esperanza, se trata de evitar intervenciones desproporcionadas y pues respetar más que todo la autonomía del mismo. Por ejemplo, un paciente que puede decir que no desea reanimación cardiopulmonar si su enfermedad está en fase terminal, puede preferir cuidados domiciliarios si ya no hay un tratamiento curativo posible para él. Eso ayuda al equipo médico y a la familia a actuar con mayor claridad y también con menos culpa. Y para que todo esto se entienda mejor, le quería dar la palabra a Camille, que nos va a presentar un caso clínico de manera breve. Bueno, compañeros, gracias por la palabra. Entonces, imaginemos un caso donde tenemos un paciente masculino, pongámosle Manuel. Entonces, don Manuel, un paciente de 71 años, cursa con un cáncer gástrico avanzado, ha perdido mucho peso, tiene dolor abdominal persistente, tiene náuseas, debilidad progresiva e incluso la dificultad para alimentarse. En los últimos meses, este ha sido hospitalizado varias veces. Entonces, su familia está angustiada y pide que se haga todo lo posible. Sin embargo, cuando el médico conversa directamente con Manuel, él expresa que está cansado, que no desea más operaciones largas y que prefiere estar en casa, acompañado por su esposa, sus hijos y sus nietos. Es por ello que aquí la medicina paliativa permite actuar en varias áreas. Primero, el controlar los síntomas como dolor, náuseas, insomnio, falta de apetito. Segundo, reconocer la fragilidad de un paciente con poca reserva funcional y que puede llegar a sufrir altos riesgos de complicaciones. Y como tercero, se conversa más bien con la familia para explicar que hacer todo lo posible no siempre significa hacer procedimientos invasivos, sino hacer todo lo necesario para aliviar y cuidar. También se trabaja lo que es la planificación anticipada. Se acuerda que se hace saber si el dolor aumenta, que tiene que acudir al hospital o al centro de salud más cercano, saber qué medidas desea o no desea recibir y cómo organizar el cuidado en la casa. Este caso muestra que la medicina paliativa no abandona, al contrario, acompaña de manera más cercana, más humana y más coherente con el deseo del paciente. Entonces, compañera Noreli, en un caso así, además del dolor físico, también hay mucho carga emocional. ¿Cómo se aborda esa parte? ¿Cómo crees? Bueno, este caso me pareció muy importante, muy interesante en pacientes con enfermedades avanzadas que mencionaban de cáncer gástrico. Los aspectos emocionales son indudablemente fundamentales. El paciente puede sentir miedo, tristeza, ansiedad, enojo, culpa, muchas cosas porque lo que hayan pasado en su vida, y esto puede preocupar el dolor, la dependencia, la separación de su familia y el proceso más que nada de morir. La depresión, la ansiedad no debe ignorarse en este tipo de pacientes. A veces uno piensa que es un aspecto más que nada normal de esta etapa, triste por su enfermedad, pero eso no significa que debe uno priorizarlo porque necesita ayuda. La familia también necesita el acompañamiento, la familia también como tal deben ser enfocados estos cuidadores para puedan presentar agotamiento, angustia, y el equipo como tal de nosotros debe abarcar un apoyo psicológico, social, biológico, espiritual, porque no, a veces una conversación que sea clara, compasiva, que pueda disminuir todo como la ansiedad. Entonces yo creo que estos
pues abordar estos temas